porque la respuesta, aunque la morfología externa nos daba esa idea de que era un animal terrestre, pues la morfología interna nos dice todo lo contrario, ¿vale? Que esas patas serían muy poco efectivas en tierra. Entonces, ¿para qué quiere las patas? ¿No? Ay, bueno, mira, fijaros que esto sí que lo había puesto. Vale, vamos a hacer esta reconstrucción. Ahora mismo, bueno, diréis, ¿para qué quieres la reconstrucción si ya tienes el fósil en mano? Bueno, pues fijaros, por ejemplo, ahora con el COVID, como no podemos viajar a otros museos a ver material, muchísimos museos están haciendo esto, ¿vale? Están haciendo reconstrucciones de las piezas para poder enviárnoslas cuando las necesitamos y que todos podamos verlas, ¿vale? Es una cosa que está resultando muy útil ahora mismo debido a la pandemia, ¿vale? Bueno, decíamos, entonces, ¿para qué quiere las patas? Bueno, pues fijaros, los sirenios actuales nadan como los delfines, ¿vale? Nadan moviendo el extremo de la cola, ¿vale? Esta cola dura y les va a permitir propulsarse en el agua. Pero si tienes patas, también las puedes utilizar para nadar, ¿vale? Entonces, lo que haría Sobrarbe Siren es nadar como una nutria, ¿vale? Igual que las nutrias de río actuales, que lo que hacen es combinar un movimiento de la columna vertebral con las patas traseras. Entonces, ¿y por qué? Bueno, pues porque al ser animales que todavía no estaban totalmente adaptados a vivir en el agua, no tenían una cola que les permitiera propulsarse. Y para ser más efectivos, usaban estas patas, ¿vale? Para compensar ese espacio de agua que mueve la cola, ¿vale? Bueno, y con toda esta información que hemos ido recopilando, ¿vale? Y que hemos investigado, pues lo que hacemos es una foto, ¿vale? De un momento de la historia de la vida del planeta que nadie ha visto nunca, ¿vale? Esto sería exactamente cómo era la comarca de Sobrarbe hace 42 millones de años, ¿vale? Un ambiente tropical, es que tenemos palmeras, en una zona de desembocadura de ríos, en el que vivían tortugas marinas, peces guitarras o sirenios cuadrúpedos, ¿vale? Reconstruimos un fotograma de algo que nadie ha visto nunca, ¿vale? Y al final ese es nuestro trabajo. Pero, bueno, una vez que tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es publicarlo, ¿vale? No vale con que lo sepamos y nos lo quedemos para nosotros. Los científicos, la mayor parte del tiempo, pasamos sentados delante de un ordenador escribiendo, ¿vale? Escribiendo artículos que enviamos a las revistas científicas para que todo el mundo las conozca. Y por eso veréis que todos los artículos se escriben en inglés. O bueno, la gran mayoría de los artículos se escriben en inglés. ¿Por qué? Porque es un idioma que ahora mismo habla la mayor parte de la gente. Y así, un científico, independientemente de que sea asiático, europeo, americano, africano, vaya a poder entender nuestras investigaciones y compararlas con las suyas, ¿vale? Y discutirlas, que es lo que hacemos los científicos. Discutir muchísimo para poco a poco ir descifrando la verdad o acercarnos lo más posible a la verdad de las cosas, ¿vale? Y bueno, y la última fase de todas pues es divulgar lo que hemos hecho, ¿vale? Contárselo al público, porque de nada sirve que todo lo que hacemos se quede al final en las universidades, ¿vale? Nosotros, pues también parte de nuestro trabajo, dar charlas, como esta que estamos haciendo hoy, o pues exhibir los fósiles que encontramos en los museos para que la gente pueda disfrutarlos, ¿vale? Por ejemplo, los fósiles del sirenio de Sobrarbe, si no los habéis visto ya, los podéis ver en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Que está aquí en la plaza Basilio Paraíso, ¿vale? En el Paraninfo de la universidad. Bueno, y con esto termino mi parte. Espero que os haya interesado, que hayáis aprendido algo y bueno, muchas gracias por escucharme y por invitarme. Muchísimas gracias. De nada. Esther. Sí. Los has tenido totalmente embelesados. Estaban Sí. siguiendo la explicación, no se perdían detalle. Ay, bueno, me alegro. No sé si tendréis alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Sí? Espera. Como no enfoca muy bien la cámara, el que quiera preguntar, que venga aquí, se siente y así ella le ve, ¿vale? Vale, sí, que así es más... Así. A ver, siéntate ahí y entonces ella te verá en la cámara. Ahí, siéntate. Ahí, Más sí. o menos, ¿cada cuánto encontráis fósiles? ¿Cada cuánto? Bueno, pues fíjate, nosotros todos los veranos hacemos excavaciones, ¿vale? Todos los años.
porque en verano es cuando no llueve, básicamente, ¿vale? Porque es cuando hace mejor tiempo y entonces podemos ir. Pero durante el año, aunque no hagamos excavaciones, vamos a prospectar. Que eso quiere decir que vamos a buscar fósiles, vamos a andar por el campo, ¿vale? Seleccionamos, pues si vas a buscar fósiles marinos, rocas que se hayan formado en ambientes marinos. Si son fósiles terrestres como los dinosaurios, pues rocas terrestres. Y dependiendo de la época, pues también determinados sitios. Y vamos al campo, te pasas todo el día andando y vamos buscando indicios de donde pueda haber fósiles, ¿vale? Así que bueno, pues más o menos estamos todo el año trabajando. Luego depende de la suerte que tengas, de que encuentres pues, fósiles interesantes o no, o yacimientos completos, ¿vale? Pero bueno, estamos casi siempre, diríamos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Venga, pasad aquí, le vais preguntando. Siéntate. Hola, soy Iván. Hola, que- Iván. Porque casi todos los dinosaurios acaban en Saurus. Porque eso quiere decir reptil, ¿vale? Fijaros, dependiendo del grupo de animales, siempre hay una terminación. Por ejemplo, son los dinosaurios, pues son Apatosaurus o Aragosaurus, que quiere decir reptil. Los cocodrilos acaban en sucus, ¿vale? Alodaposucus, Sarcosuchus. Los sirenios en siren o los cetáceos en cetus. ¿Por qué? Porque yo entonces, cuando veo el nombre de un animal, aunque no sepa qué animal es exactamente, pues ya sé que es una ballena o que es un dinosaurio o que es un cocodrilo, ¿vale? Siempre se utiliza más o menos esa misma terminación. Y la de los dinosaurios, pues quiere decir eso, reptil, ¿vale? Sauro. Ah, vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Venga, pasa. Siéntate, si no, no te veo. Hola, me llamo yo. Hola. Pues, Dime. ¿en qué año se descubrió los sirenios? Pues mira, los sirenios se descubrieron en el año 2009, ¿vale? Ese fue el año que se descubrió el yacimiento. Es que Y es el año que nacieron ellos. Esta clase nació en el año 2009, por eso les ha hecho ilusión. Sí, cuando- claro, fíjate. Claro, pues ese año que nacisteis, encontramos Puede también ser- nació Puede el ser la sirenio clase de los natural. sirenios. ¿Cómo? Que esta clase puede ser la clase de los sirenios. A partir Sí. de- Quedáis bautizados. Sí, sí. Pues los encontramos ese año y ese mismo año ya empezamos a hacer las excavaciones, ¿vale? Y desde entonces hemos hecho 6, ¿vale? Vamos, más o menos vamos cuando tenemos dinero, que es el gran problema en ciencia, ¿no? Cuando tenemos financiación, a hacer las excavaciones, ¿vale? Pero, fijaros, desde 2009 hasta que conseguimos publicar, hasta que conseguimos estudiar todo y entender el animal, pasaron 9 años. ¿Vale? Cuando por fin describimos el animal fue en 2018. O sea que esto pues, es un proceso que lleva muchos años de estudiarlos, de prepararlos, bueno, para acabar de entender. ¿Vale? Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga. Soy Celia Hola, Celia. y quería preguntar que cuando dijiste que cuando encontrabais muchas cáscaras de huevos de tortuga, ¿cómo sabéis que son de tortuga y no de otro animal? Ah, buena pregunta. Pues fíjate, esto es un tema también muy interesante. Porque dependiendo, o sea, fijaros, las cáscaras de huevo son duras, ¿no? Están hechas de minerales, de carbonato cálcico, ¿vale? De calcito, que es un mineral. Entonces, dependiendo, o sea, están formadas por un montón de cristalitos, ¿vale? Dependiendo del grupo de animales que sea, esos cristales tienen una forma o tienen otra. Entonces, si yo me encuentro una cáscara suelta en el campo, estudiando esos cristales, ¿vale? Sin saber nada, puedo saber si es un dinosaurio, si es un cocodrilo, si es una tortuga o si es un pájaro, ¿vale? Luego ya, estudiando más en concreto, puedes saber dentro de cada grupo a cuál pertenece, ¿vale? Pero solo con un trocito pequeño de cáscara ya puedes saber a qué animal pertenece, ¿vale? Y nosotros aquí, pues, encontramos miles y miles y miles y miles, pero muchísimos, cáscaras, lo que parece indicarnos que cerquita
de donde vivían los sirenios, era una zona de puesta de tortugas, ¿vale? Como estas que salen a veces en la tele, en las playas, donde van todas las tortugas, hacen un agujero, ponen todos los huevos, pues probablemente aquí también fuera una zona donde venían a desovar las tortugas. Aquí por eso encontramos tantas cascas. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ya ves que les ha interesado, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Aquí, futuros paleontólogos, claro que sí. Hola, Hola, me llamo Dame. hola, dime. Quería saber cómo habéis investigado los huesos. ¿Cómo hemos investigado los huesos? Centrada un poco más. Sí, exactamente en qué. Es que igual por Sí. ahí el desfase de lengua, pero Sí. ¿cómo quieres saber? Dame. ¿Cómo han investigado cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿O de qué animal son? A él le ha sorprendido mucho que hayas encontrado huesos, porque me han preguntado. ¿Y ese hueso que tiene es de ese animal? O sea, que cómo relaciona el hueso que encuentra con el animal que es. ¿Eso es lo que quieres saber tú? Vale, muy bien. Pues mira, pues a veces no es fácil, porque a veces encuentras los esqueletos y ya están articulados, ¿vale? Están enteros. Entonces, pues ya sabes dónde va cada hueso y de qué animal es. Pero a veces, como nos pasa a nosotros, pues encuentras una mezcla de un montón de huesos. Entonces, por ejemplo, cuando encontramos el fémur, pues tuvimos muchísimas dudas de que fuera un fémur de sirenio, porque no existían. ¿Vale? Los sirenios no tienen patas habitualmente. Entonces, pues lo que hicimos fue compararlo con animales que vivían en esta época. Pues lo comparamos con cocodrilos, con tapires, que también viven en estos ambientes en este momento, con ballenas. Fuimos viendo las características que tenía ese hueso comparándolo con estos otros animales y al final pues nos dimos cuenta que no se parecía a ninguno de ellos y que tenía que ser del sirenio. Y además luego al estudiar el hueso por dentro, pues esos huesos tan densos de los que os hablaba son típicos de sirenios, ¿vale? Es una adaptación también a vivir en el agua, hacer esos huesos tan densos para que pesen mucho y les permitan hundirse en el agua. ¿Vale? Yo creo que hablábamos antes de los pulmones. El tener pulmones hace que flotes mucho en el agua, ¿vale? Porque están llenos de aire. Entonces, tener huesos muy densos hace que te puedas hundir más fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tuvimos que estudiar muchas cosas distintas para poder saber al final que sí que era realmente un hueso de este animal, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Yo sí que te quiero. Hola, que yo soy el profe, estoy ahí con Ana Cris. Te Hola, quiero buenos preguntar una días. cosa, por cómo estás. Me queda un poco. Me ha gustado lo de la densidad porque además estamos trabajando con la Feria de Ciencias. Y claro, me queda un poco. No sé si te he entendido bien, que claro, al salir a superficie eran mucho más frágiles. ¿O Sí. no? Sí. Pero entiendo que la densidad, al ser, ¿no? Al ser algo tan pesado, tan duro, tan resistente, al salir a densidad perdían esa dureza y eran más frágiles. O sea, la cosa es que... Es que no sé, yo desde mi punto de vista que no soy científico, Sí, claro, no. algo que me No. choca un poco. Pues fíjate, o sea, generalmente los huesos de los animales tienen un canal, ¿no? Está el canal de la médula, hay Ajá. zonas que son más esponjosas, ¿vale? Que están o sea, sobre todo las cabezas de los huesos, donde articulan, están formadas por hueso esponjoso, ¿vale? Sí, Que son laminitas las muy cavidades donde unen, sí, eso sí, Eso. lo tengo, educación física Claro. lo tengo ahí. Claro, pues eso hace que cuando los huesos se están moviendo y se golpean, ¿vale? Unos con otros, solo del movimiento, aguanten, o sea, sean mucho más resistentes a esos impactos. Pero si Ajá. tienes huesos que son muy densos, el impacto lo que hace es fracturarlo. Imagino que también el líquido sinovial, todo eso también tendría algo que ver, ¿no? A la hora de las conexiones de las articulaciones Sí, claro, o algo. eso funciona. Lo que pasa es que depende del grupo, también cambian, ¿eh? Todo eso también llega a cambiar. Vale. Pero lo que hace es que eso, o sea, no existe ningún animal actualmente que tenga unos huesos tan densos como los los animales. Vale. ¿Vale? Incluso animales acuáticos, como por ejemplo las nutrias, estos animales, también tienen huesos densos, o los cocodrilos, pero no a un nivel tan denso como se ven en estas Vale, formas. o sea, ¿Vale? esa adaptación, ¿no? Entonces entiendo que ese Claro. animal, claro, estaba pensado, os dais cuenta, al final nos adaptamos al medio, ¿os acordáis, no? Claro. Pues vale, Y más que nada por eso, porque me chocaba un poco. Sí, pues esto es una cosa que está siendo muy revolucionaria porque
muchas formas, por ejemplo, de ballenas, como esa que os enseñaba al principio, el Pachycetus, que es muy primitiva,